A lo largo de la historia, el arte y la locura han compartido un lenguaje invisible. No es casualidad que tantos artistas hayan sido señalados como excéntricos, perturbados, obsesivos o incluso poseídos. Pero la ciencia del siglo XX empezó a hacerse una pregunta: ¿y si algunas formas de enfermedad mental no anulan la percepción, sino que la abren a otras dimensiones de lo real? La psiquiatra Kay Redfield Jamison, que también padeció trastorno bipolar, escribió en Touched with Fire que muchos creadores sufren desequilibrios mentales no a pesar de su talento, sino como parte de él. El neurólogo Oliver Sacks decía que el cerebro neurotípico filtra la experiencia para hacerla funcional, pero que algunas condiciones como la esquizofrenia o el autismo dejan entrar realidades que otros cerebros descartan. El filósofo Michel Foucault, en Historia de la Locura, en la época clásica, escribió que el enfermo mental fue alguna vez considerado un vidente, un portador de verdades incómodas, antes de ser reducido al silencio en hospitales. Por eso, cuando hablamos de arte y enfermedad mental, no hablamos de errores, hablamos de visiones que el mundo no siempre está dispuesto a ver y entender. Por eso aquí te presento 5 artistas con enfermedades mentales que vieron el arte de otra forma. Louis Wayne, Cuando los gatos se rompen. Wayne fue un artista británico nacido en 1860. Sus primeros dibujos mostraban escenas cálidas y graciosas con gatos antropomorfos, y eso lo convirtió en un ilustrador de masas. Su esposa Emily, enferma de cáncer, fue una figura central dentro de su vida. Él la cuidó mientras jugaba para ella. Su deterioro mental, identificado como esquizofrenia paranoide, empezó años después de la muerte de Emily. La pérdida emocional fue uno de sus detonantes. Junto con su extrema sensibilidad y aislamiento social, las transformaciones de sus obras no fueron arbitrarias. Reflejaban sus estados mentales como si cada dibujo fuese un escáner emocional. En 1995, la psiquiatra Dr. Walter Maclay utilizó su obra para ilustrar visualmente cómo progresa la esquizofrenia, en un estudio que aún se cita en libros de arte psicopatológico. Dentro de sus inspiraciones, sus obras fueron influenciadas por patrones victorianos, arte islámico y sus visiones internas. El arte psicodélico posterior, incluso artistas como Terry William reconocieron su estética como un precedente dentro del arte. Richard Dad, el pintor del parricidio. Dad nació en 1817 y desde joven fue considerado un genio. Estudió en la Royal Academy y fue elegido para retratar escenas exóticas del viaje que hizo por el Oriente Medio. Fue en Egipto donde empezó a mostrar síntomas de psicosis. Creía que los dioses antiguos le hablaban directamente y que estaba destinado a librar batallas entre el bien y el mal. A su regreso a Inglaterra, mató a su padre con un cuchillo de afeitar, creyendo que estaba poseído por el diablo. Fue diagnosticado con locura homicida y encerrado. Durante su encierro, pintó obsesivamente The Fairy Feller Masterstroke. No es solo una obra visual, es un escenario congelado, lleno de tensiones invisibles, de detalles minúsculos y de simbología hermética. Dentro de sus inspiraciones estaba fascinado por Shakespeare, el folclore celta, el romanticismo gótico y las miniaturas medievales. Y el escritor Neil Gaiman lo mencionó como una de sus influencias para el personaje delirante de Delirium en The Sandman. Dad también es citado en estudios de Foucault sobre la locura creativa y fue analizado por el historiador del arte John McGregor en The Discovery of the Art of the Insane. Adolf Wolffli, el emperador encerrado. Wolffli nació en 1864 en Suiza. Su infancia fue devastadora. Su padre alcohólico los abandonó. Su madre murió muy joven y él quedó al cuidado de orfanatos donde sufrió abusos físicos y sexuales. Fue arrestado en su juventud y declarado esquizofrénico tras varios episodios violentos. En el hospital empezó a dibujar. Su obra tiene más de 25.000 páginas y forma un universo encerrado. En él, Wolffli es el protagonista de un viaje cósmico con delirios de grandeza. Compuso su propia notación musical, mapas de mundos ficticios y genealogías místicas y poemas numéricos, todo en una mezcla de arte, escritura y símbolo. Era autodidacta, se inspiraba en revistas, biblias ilustradas, el folclore suizo y su imaginación. Su arte no respondía a ninguna escuela, pero fundó el Art Brut, un movimiento reivindicado por Jean Dubuffet. Dentro de sus estudios, Dubuffet fue un gran impulsor.
En 1945 declaró que Wolfli era el más importante de los artistas puros, alejados del mercado y el academicismo. Su obra fue también analizada por el psiquiatra Walter Morgentaler en el libro Un enfermo mental como artista, publicado en 1921. Única Sur, escribir desde el abismo. Nacida en Berlín en 1916, Única fue víctima de un entorno hostil desde su infancia. Su padre abandonó a la familia y ella sufrió abuso sexual por parte de un hermano mayor. Este trauma se convirtió en el eje de su vida emocional y su arte. Durante años, en París, con Hans Bellmer, exploró la escritura automática, el surrealismo y el dibujo en estados alterados de conciencia. Sufría trastorno esquizoafectivo y caía en episodios psicóticos donde oía voces, tenía delirios persecutorios y disociación de identidad. En esos estados creaba anagramas, textos rotos y dibujos con cuerpos distorsionados, ojos múltiples y bocas silenciadas. Dentro de su inspiración estaba el surrealismo, los cuentos de hadas retorcidos, los anagramas de bambú, la literatura esotérica que leía en su juventud. En los estudios que le hicieron a sus obras está la crítica literaria Susan Suleiman, que ha analizado su obra desde el feminismo y lo existencial. El psiquiatra Gaston Ferdier supervisó parte de su tratamiento. Su novela, El hombre jaspeado, es considerada uno de los testimonios literarios más honestos sobre la esquizofrenia femenina. Yayoi Kusama, el eco infinito. Kusama nació en 1929 en Matsumoto, Japón, en una familia rígida y represiva. Desde niña sufría alucinaciones visuales vívidas, puntos que lo cubrían todo, campos ondulantes de colores y voces que emergían de objetos. A los 20 años viajó a Nueva York, donde se vinculó con Warhol y Claes Oldenburg. Su arte, aunque pop, era profundamente personal, repeticiones obsesivas, puntos infinitos, habitaciones reflejadas, todo era una representación de sus alucinaciones y sus necesidades de control. Dentro de su inspiración está el arte zen, los bordados de su madre, los patrones de su visión alterada y sus obsesiones compulsivas. En 1977 regresó a Japón y se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Desde allí sigue creando diariamente en su estudio. El crítico de arte Midori Yamamura escribió una biografía académica sobre Kusama, Yayoi Kusama, Inventing the Singular, donde estudia su obra desde la psiquiatría, el feminismo y la disidencia japonesa. El psiquiatra Shigeru Oda analizó sus síntomas como formas funcionales de esquizotopía más que esquizofrenia clásica. Estos artistas no pintaron para gustar, pintaron para seguir respirando. El arte fue su lengua secreta, su refugio, su método para encerrar el caos sin dejar que los arrastrara por completo. No fueron genios por su locura, ni víctimas eternas. Fueron personas reales que nos dejaron la visión de un mundo que la mente sana no puede siempre comprender, pero sí mirar con respeto. Gracias por estar aquí y ver el video. Si quieres más contenido así, por favor suscríbete, comparte, dale like y nos vemos con los siguientes artistas.